medio. Que no le importa nada, Diego. Parte de las plantas está... Gallardo se iba de... ¿Qué te pasa, Marciano? Hoy en Ex Futuro tengo un problema gravísimo. ¿Qué pasa, Marciano? Catastrófico. ¿Qué pasa, Marciano? Tengo un hambre descomunal. ¿Qué hacemos? Vamos a tener cocina. Vamos a hacer algo. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river is... ¿Querés ir arrancando la comida, Pichón? Puedo. Yo nos adentro en lo que nos va a hacer renegar hoy en día. Mi problema hoy es que la realidad en la era de la hipermedia se nos presenta en esta multiplicidad inasimilable, ¿no? Casi todo está regulado por algoritmos, lo cual significa que puede aparecer un video de un gatito al lado de un video de una explosión. Y lo que a mí me parece que es urgente, si se quiere, tiene que ver con una necesidad de instaurar un orden cósmico, ¿no? Volver a reestructurar las cosas para establecer puntos de distinción, ¿no? Y que tengamos como áreas de la existencia más o menos delimitadas y que no sea todo un quilombo, básicamente. Por eso la cocina nos sirve como esta práctica en la que el ser humano se apropia de la naturaleza y la convierte en algo distinto, la convierte en cultura. O al menos así lo entiende Lévi-Strauss, ¿no? Pionero de la antropología estructural. Él elabora una serie de herramientas conceptuales que él dice van a servir para abstraer conceptos que luego se pueden encadenar en proposiciones. Muy del palo estructuralista, pero esto básicamente quiere decir que observa, digamos, como etnógrafo también, las costumbres y los mitos, sobre todo, de distintas poblaciones, de distintos pueblos, distintos colectivos. Y lo que trata de reconocer son elementos generales, o sea, que se van repitiendo entre las diferentes tribus, y abstraer esto, ¿no? Categorías que funcionan para la generalidad del sistema. Y él llega a tres conceptos fundamentales, Pichón. ¿A cuáles? Que son lo crudo, lo cocido y lo podrido. Ajá. Ahora, para establecer un poco la diferencia entre estos conceptos, el tipo dice, bueno, nos tenemos que guiar con oposiciones binarias. Por un lado, cultura-naturaleza, esa es una, y por el otro lado, procesado y no procesado, ¿no? Lo crudo es lo que remite a la naturaleza, es lo que remite al mundo vivo, no mediado por la tecnología y por el artificio del ser humano. Por lo tanto, no está procesado, ¿no? Lo cocido remite a un procesamiento que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con prácticas más o menos instaladas por una cultura. Y por último, lo podrido es aquello que está procesado, pero está procesado de manera imprevista o está procesado por la naturaleza, ¿sí? Entonces, lo que me interesa hoy es un poco ver qué nos aportan estos conceptos mientras nos vamos preparando. ¿Qué cosa, Pichón? Una muy buena lasaña. Una lasaña. Receta de nuestro colega y filmmaker Iñaki Carrera. Que a su vez abreva en prácticas abuelísticas, según entiendo. Está heredado de parte de la abuela. Claro, que deviene de una cuestión histórica, digamos. Claro. Ya nos encontramos ahí una cuestión que tiene que ver con desarrollar algo histórico frente a un proceso de cocción. Ahora lo que vamos a hacer... ¿Por qué vamos a empezar? Vamos a empezar con la boloñesa. Tengo acá un poquito de carne molida, un poquito de cerdo, que lo vamos a sellar. La abuela boloñesa lleva también apio y zanahoria, en este caso nosotros no le vamos a poner, y lleva cocción mucho más larga la que vamos a hacer ahora. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y unos 4 días más o menos. La lasaña italiana era uno de los platos más conocidos durante la Edad Media y el Renacimiento, pero no era tan parecida como la conocemos al día de hoy, porque en su época no había tomate y se preparaba con partes de pasta y muchos vegetales. Lasaña se refería en un principio no al plato, sino a dónde se servía, es decir, una fuente cuadrada que seguiría existiendo hasta el día de hoy, la forma cuadrada y rectangular de la lasaña de la nona. Es muy conocido este plato, entre otros, por ser un plato dominguero, familiar, que remite a la cuestión del compartir. Algo que en los tiempos que corren se está perdiendo. Vemos mucho el delivery,
el comer en soledad, el comer pizza parado, el almorzar viendo un video de YouTube, y de a poco esas costumbres se van perdiendo. Pero paradójicamente, grandes marcas avasallantes del capitalismo nos intentan vender fórmulas domingueras para que sigamos consumiendo ese tipo de productos y de alguna manera falseemos esa comunidad platónica. Y me refiero a lo platónico en lo que a banquete refiere, digamos. Una situación donde la comida sea un elemento simbólico y político a su vez. No solamente una técnica para elaborar algo, no solamente una técnica de cocción. Es decir, un momento de apertura de diálogo. Claro, justamente. Eso es lo que yo estaba pensando, porque creo que la comida tiene poco que ver con el acto físico de alimentarse, de nutrir el cuerpo, o al menos no en una instancia ulterior, porque lo que pasa también es que en ese alimentarse, o al menos en garantizarse las condiciones de la alimentación, es decir, en elaborar una comida, está también una clasificación de mundo, una organización de estructuras sociales, ¿no? Que se concentran de alguna manera en el plato y también en todo lo que lo envuelve, en el encuentro, en la ocasión de... Pensaba en el simposio como esta instancia en la que se va a discutir, ¿no? Y también se va a participar de una libación, se va a participar de la influencia del vino, ¿no? Pero con la ocasión o como ocasión para discutir, para tratar algún tema de importancia o de interés filosófico. Claro, de alguna manera era, por ejemplo, ¿no? Si nos remitimos a los tiempos actuales y a las amistades corrientes, digamos, vamos a comer un asado, pero Platón a su familia le habrá dicho, vamos a comer un asado y hablar de tal tema. Y hablar de tal tema. Porque exacto. Lo veían como un espacio necesario incluso, donde, bueno, esta cuestión del vino y de someterse a las cocciones era parte de lograr un diálogo. Seguro. De lograr primero la apertura del diálogo y segundo que confluyan todas las ideas posibles. Y como pasa eso a la literatura también, pienso de vuelta en el simposio, en el banquete de Platón, es de una manera muy convencionalizada, ¿no? Es como si hubiera un juez que va más o menos midiendo, ¿no? Los turnos de habla de cada uno, el orden de esos turnos de habla, y qué es lo que se está discutiendo y a dónde se quiere llegar. Claro. No tiene que ver con un intercambio más o menos caótico, sino que participar de la mesa significa participar de este pacto en el que nos turnamos, nos organizamos para llegar a acercarnos a la verdad. Claro, una verdad que no tiene que ver ni con fútbol, ni con política, Todavía. ni con religión. Todavía. Sí. Y hay que empezar con el fuego. El fuego es el elemento creador, es el elemento primigenio. Y es otorgado en muchísimas cosmogonías a lo largo y ancho del planeta. Está presente la figura de un dios héroe que ofrece un sacrificio para ceder este don, este regalo a la humanidad, con el cual la humanidad empieza a, bueno, más o menos lo que entendía Levi-Strauss como cultura, ¿no? Alejarse de la naturaleza, de esto vivo, indómito, por medio de la confección de artificios, la confección de, o mejor dicho, la atención puesta en la innovación técnica para, digamos, bueno, establecer una mediación, ¿no? Nos centramos particularmente en Prometeo. A mí me interesa porque, además de ser el dios dador del fuego, también es el dios que instaura el sacrificio, ¿no? O que le permite a la humanidad empezar a desarrollar el sacrificio como práctica, ¿no? El holocausto, ¿no? El ofrecimiento, la ofrenda del sacrificio como una víctima quemada. Por una parte, ¿no? La grasa ofrecida a los dioses y los huesos, y el resto ingerido entre los congregados. Y también es el dios de los utensilios de cocina, ¿no? Esto es interesante porque hay una continuidad, ¿no? Entre el fuego, pero no como destrucción, sino como creación, y los principios de la cultura. Hay un investigador español, Faustino Cordón, que nos va a hablar de homínidos cocinantes. Y él se propone pensar la posibilidad de que haya existido la práctica de la cocina o del tratamiento de los alimentos por medio del fuego antes incluso que la palabra. Y cómo empieza a emerger el lenguaje después de esto por el reconocimiento de una obra, ¿no? El reconocimiento de algo terminado, algo que está por fuera del yo, ¿no? Y que es distinto del resto de la naturaleza, y que el yo se reconoce en una relación con esa obra porque es el sujeto que la produjo, ¿no? Entonces aparecen voces sustantivas y voces verbales, ¿no? Aparece quien cocina, aparece lo cocinado y aparece el acto de la cocina. Entonces, de esos rudimentos empieza a conformarse el lenguaje.
De esta Bien. manera, la cocina vendría antes que la palabra. Ujú. Como acto incluso del lenguaje en sí mismo, antes del lenguaje como lo conocemos. Claro, exactamente. Bien, me es interesante este acercamiento que haces del yo, del sujeto, hacia el producto, no capital, sino producto de realizado, cocinado. Como el día de hoy los chefs o las creadores de contenido de cocina hacen tanto hincapié en probar sus preparaciones de alguna manera. Si no probás lo que cocinas, sos tal cosa. Si no, tal cosa. O, ¿por qué yo haría tu receta si vos no la estás probando incluso? Ujú. Y ahí empieza también a flaquear, ¿no? O la otra variable de la cocina por redes, que es cocinar por el mero hecho de la viralidad. Estas cuestiones del fuego o incluso del griego en sí mismo, cómo eran tan detallistas de incluso tener un dios de utensilios, hace que se tome muy en serio muchas cosas, ¿no? Por eso también nuestra historia deviene mucho del pensamiento de esa época. Pero el ser tan minucioso implica que incluso le den tanta importancia a un gastronómico como a un pensador, digamos. Si nos vamos a remitir a los libros o de alguna manera al Tractatus o el canon griego, encontramos libros de cocina también. Y tienen que ver mucho con la mitología, así como en sus pensamientos tenían que ver mucho con la mitología, en su accionar también, porque recordemos que su praxis se influenciaba mucho por el mero hecho de llevar esta teoría y no ser tanto escrito. Y pasa lo mismo en la poesía, porque la épica, también como relato de costumbre, la Odisea, ¿no? Está el paso por paso de cómo se sirve un banquete, cómo se ofrece, cuáles son las normas, digamos, que hay que respetar para sentarse a comer. También Claro. pasa lo mismo en Beowulf, en la cultura anglosajona. Rituales que, a destacar, tienen sus procesos. Tienen sus procesos y muchas veces son largos, pero se tienen que respetar a rajatabla. De esos procesos nos encontramos con un reservorio de actividades que las vemos en los banquetes actuales, digamos. Si nos encontramos con el dios del fuego, lo vemos en el asado, en la hornalla. Esta cuestión de que el humo se va para arriba, hay una elevación, hay una búsqueda de verdad, entonces tiene importancia para el sujeto que ese humo vaya para arriba. Por ende lo tengo que respetar. Por eso todos los vagos nos encontramos alrededor de un fuego o en este caso al lado de una hornalla. Pero tranquilamente nos podemos encontrar en un grupo de amigos siempre seccionado al lado de una parrilla. Claro, y el fuego también tiene como distintos momentos de participación, o hay distintos momentos en los que el fuego actúa, y a medida que va actuando el fuego nos vamos separando, o sea, el fuego, por supuesto, controlado, ¿no? Sí, No el sí. fuego, el incendio autónomo, digamos, Claro. sin la atención del ser humano, sino el fuego como, bueno, todos estos pasos de la cocina, porque son estos procedimientos en los que vos insistías, Pichón, que nos van alejando de la naturaleza y nos van acercando a lo cocido, ¿no? Bien. Nos van un poco marcando el eje que divide lo crudo de lo cocido, la naturaleza de la cultura, ¿no? Bien. Y el fuego aparece, como decía recién, en distintas instancias y es mayor el nivel de inmersión en la cultura cuanto más se aleje de esta combinación de elementos primitivos, ¿no? Como tenemos un pedazo de carne que remite a la naturaleza y tenemos el fuego, que es un elemento, por ende también remite a la naturaleza. Si los mezclamos, estamos asando, ¿no? Sí. Eso es una práctica rudimentaria, diría Lévi-Strauss, ¿no? Es como un principio de cultura, digamos, y también se va a dar así en distintos sistemas de pensamiento, distintos pueblos, ¿no? Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba al pueblo de Israel a hacer penitencia, tenían que meramente asar el cordero, Claro. no más, ¿no? Y comerlo con hierbas amargas, además. En cambio, el hervor es otra cosa distinta, porque el fuego está más alejado de la comida. Aparece el fuego, aparece un utensilio, ¿no? Prometeo como dios de... Un mediador entre... Un mediador, Claro. exacto, ¿no? Como, claro, para permitir esa mediación. Y aparece el agua también, que es otro elemento más, y el alimento se sumerge en el agua, tiene una mayor inmersión en la cultura, ¿no? No es lo mismo asar que hervir. Ahumar estaría en el medio, ¿no? Sería como un híbrido de los dos, un paso intermedio entre el asado, digamos, y la cocina hervida. Nosotros lo que vamos a hacer es una lasaña que pasa por muchísimas transformaciones. Claro. De alguna manera sería el mejor ejemplo, creemos, de la cocción en Lévi-Strauss. ¿Por qué? Porque del trigo vamos a la harina y de la harina a la pasta. De la leche pasamos a la bechamel.
Y de la carne y el tomate pasamos a la salsa. O sea, tiene un nivel de transformaciones que encima después confluyen en forma de capas. Claro. Todo eso, que es como instancias separadas, después se van rigurosamente apilando. Claro, y eso- ritualizando. claro, y eso lo mandas al horno. Claro, o sea, un proceso más todavía. O sea, hiper cocinado. Hiper cocinado, hipercultural. ¿Cómo sigue la receta de tu abuela? Ahí te digo. Ahí te digo. Ahora tenemos que terminar de romper el hervor de la salsa y hacer una salsa blanca. Está. Entonces, doble oposición binaria. Por Ajá. una parte, crudo cocido. Ahí el eje unificador es la cultura, ¿no? Porque la cocción produce la transformación cultural de lo crudo. Para la otra oposición binaria, fresco, corrompido o putrefacto, el eje unificador es la naturaleza, ¿no? Porque la putrefacción causa la transformación natural de lo crudo, o la transformación al menos no prevista, ¿no? Entonces, en lo podrido hay un procesamiento también, pero es un procesamiento no metódico para la conciencia del ser humano, Bien, sino no- que responde a otros factores quizás sistémicos de la naturaleza, pero vamos a ver si le podemos dar una vuelta de tuerca más también. Bien, pienso, entonces no serían metodológicos, al menos con las tecnologías de la humanidad. No tiene nada que ver con la tecnología, claro. Bien, perfecto. Y toda putrefacción es necesariamente negativa. Claro. Ok. Es negativa para, y esto es interesante, para ser vista desde adentro de la cultura. Para la naturaleza, lo putrefacto Es un proceso simplemente- más. Claro, es el devenir de la voluntad, ¿no? Es como que se produce universalmente vida. así, el ciclo de la vida, exactamente, Ok, ok, ¿no? ok. Esta violencia propia del mundo, ¿no? De la existencia. Bien. Pero para nosotros, que estamos dotados de conciencia y tratamos de fijar las cosas, de sostenerlas, mantenerlas en el utilizarlas. tiempo, de utilizarlas, de sacarles rédito y además de hacerlas ocasión para una reunión, para una práctica ritualística o lo que Ok. sea, sí es negativo. Bien, entiendo. Entonces, sí. No, te iba a preguntar algún ejemplo particular de alguna putrefacción cultural. Bueno, ahí es interesante porque en Asia no es común comer un queso fermentado. Lo que sería un queso Roquefort o un queso azul para nosotros, en ciertas regiones de Asia sería un queso podrido directamente. Bien. O sea, un queso que no se come. Hay una bebida en varios pueblos del Amazonas que está hecha a base de mandioca fermentada y para los antropólogos era una bebida podrida, ¿no? Pero quienes pertenecían a la tribu la consumían, ¿no? Ávidamente. Era parte de lo que estaba previsto por la cultura. Entonces, Bien. para nosotros lo que está fermentado para otro puede estar podrido y viceversa. Bien. Pienso en Viernes y Robinson Crusoe, al menos en la película del 97, ¿Viernes? el originario. Ajá. Robinson Crusoe con unas intenciones de salvar de alguna manera al originario, porque su cultura era torpe de alguna manera y él, siendo europeo y cristiano, estaba en posiciones de enseñarle y mostrarle el camino del bien, digamos, ¿no? Claro. En una isla de la que se apropia. Y amenaza de muerte a quien llama un esclavo tierno incluso, amenaza de muerte para frenarle las intenciones de comer otros cuerpos humanos. Lo que para nosotros, nuestra cultura occidental, es Constituye un tabú. un tabú completamente. Ujú. Para este viernes, o al menos el viernes de la película, digo porque no llegué a esa parte en el libro, era un sinónimo de poder. Iba directamente a comerse el corazón porque era lo más fuerte de la victoria, digamos. Claro, pero yo no tiene te nada ves- que ver con la naturaleza, con los nutrientes del corazón, No. sino con lo que significa simbólicamente simbolismo total. comer del corazón de tu víctima. Exactamente. Y ahí está la cuestión utilitaria, digamos. A mí me sirve ese simbolismo como originario y para el cristiano no, es una aberración. Ujú. Pero bueno, creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Hay que ponerse a escribirlos. Y está pasado también mucho por un preconcepto o quizás un prejuicio también, que está podrido y que está fermentado o que se lo deja para que obre la corrosión o la erosión de la naturaleza a propósito, ¿no? Se deja ahí porque se está estacionando, se está fermentando, ¿no? Ajá. Se le está permite curando. Se está curando, ¿no? Se le permite a los hongos, bacterias, lo que sea, que hagan de las suyas y el producto terminado incluye, ¿no? esta acción de la naturaleza que estaba prevista por mí desde un principio. Como que
puede ser visto de esa manera, pero también puede ser visto de manera negativa. O sea, también nosotros, yo creo que comportamos nuestros prejuicios y nuestros, al menos un lineamiento o una cosmovisión, ¿no? Para juzgar qué es lo que está podrido y qué es lo que está fermentado, ¿no? Y también para distinguir en estas tres grandes categorías. Ramita, ¿cuál es tu método de cocción favorito? Mi método de cocción favorito es a la estaca. Un cordero a la estaca, precisamente. Ahí va. ¿Y se podría decir que es tu comida favorita? Ampliamente, mi comida favorita de todos los años que espero para volver a mi pueblo a comer. Bien. ¿De qué pueblo sos? Soy los antiguos provincias de Santa Cruz, Patagonia. Patagonia. Ah, entendí Paraguay. ¿Y hay corderos allá? Hay corderos. De hecho, hay tantos que una vez nos encontramos, uno con unos queridos amigos míos, y lo comimos a la estaca, después de un largo partido de fútbol, a eso de las 2 de la mañana. El alcohol ya había hecho su efecto, y es mi comida favorita de toda la vida. Ok. ¿Y fue legal adquirir ese cordero? Digamos, no. Lo No encontramos. fue civilizado. No fue civilizado, definitivamente no fue civilizado. Tampoco diría que ilegal. Ok. Gracias. Pin Pon, con... Tony. ¿Cuál es tu método de cocción favorito? Horneado, sin dudas. Bien. ¿Y qué preferís hornear? No, a mí me gusta el horneado porque es muy versátil. Puedes hacer desde preparaciones saladas a dulces, puedes hacer todo tipo de carnes, puedes hacer milanesas, puedes hacer cochuelos, puedes hacer brownies. Todo lo que se pueda hacer en la cocina se puede hacer horneado. Es muy noble el horneado. Muy noble el horneado. Y mi novio me hace mucha carne al horno con papas. Guille. ¿Método de cocción favorito? Probablemente todo lo que sea salteado en una sartén, una cosa así siempre. Bien. ¿Sartén o wok? Sartén porque wok no tengo. Ok, bien. ¿Y comida favorita? No sé si tengo comida favorita. Probablemente humita, capaz. Ah, mira, y no es necesariamente sarteneada. No. Comida favorita de la sartén. No, ni idea. Está bien. Vino a comer, decir La comida no está lista. La comida no está lista. Están los gordos estos boludos filmando y encima el gordo boludo este le hace una nota. Claro, la mandamos a comprar y ahora le hace una nota. No, es el peor día de su vida. Está muy bien. Sí, estamos bien. Filmmaker. ¿Cómo estás? Con hambre. ¿Método de cocción favorito? Horneado. El horno me parece clave. Ok. Estamos haciendo la receta de tu abuela, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo se llama la nona? Angélica. Angélica Escabarda. El nombre y apellido también, DNI, dirección. Bien. ¿Y por qué la receta de la nona es tan parecida a la de Paulina Cocina? Porque la hacía de taquito la nona. La receta esta... ¿Por qué la lasaña, digamos? ¿Por qué es una lasaña? Dicho sea de paso, siempre la elegís para tu cumpleaños, ¿no? Sí. Esa es una cuestión que me gustan mucho las pastas. Y es ya pero de hace años. O sea, fácil una década que siempre para mi cumpleaños pido una lasaña. Y nada, es un plato... A mí soy muy fundamentalista de las pastas. Parecen pero excelente comida, no solamente como justificativo para un día lluvioso, sino en general. Son las 12, arrancamos a grabar. Me quedó re grueso una el menos panqueque. cuarto. Una menos cuarto. Yo sobrio. Un lunes. Me quedó gruesísimo el Estamos- panqueque. Taquito. Pon, Con chon. Pichón, ¿cuál es tu método de cocción favorito? Asado, o sea, asar a la parrilla. ¿Y cuántas cosas se pueden hacer a la parrilla, además de un asado propiamente dicho? Lamentablemente todo, y eso incluye literalmente cualquier cosa, haciendo que incluso personas que se jacten de hacer asados hagan aberraciones culinarias en nombre de un asado como si fueran criollos o gauchos, cuando en realidad usan una Ranger y viven en un campo con muchas hectáreas. ¿Y esto en qué categoría de Levistro entra? Para que no me acuerdo la categoría. Bueno, sigamos. ¿La comida favorita? Las milanesas.
Sorpresivamente no son asadas. Menú de niño. Sí, menú infantil, pero por la versatilidad. Así como nombraron la versatilidad de los sarteneados, Sí. me parece muy noble. Sin embargo, no es mi favorito. Y yo quiero hacer una pregunta más, un bonus track. Guarnición favorita, que me parece no menos importante. La otra mitad del plato. ¿Cómo la rellena Pichón Rodríguez? Bien. Me parece que la mejor guarnición es la tortilla de papa, que suele ser plato principal en algunos otros lugares. Para mí es guarnición. Y para la milanesa, la mejor guarnición me parece que es puré, si es napolitana, y frita en cualquier otra de sus variables. Excelente, no sigue más. Seguimos con Caquito Elisa. Le vamos a preguntar a él cuál es su método de cocción favorito. El asado. El asado, ¿qué te gusta asado? Me gusta, ¿sabes qué? Capaz unos choris solamente. O sea, el acto noble de tirar unos choris en la parrilla y ya está, y no hay nada más. Y no tiene por qué haber nada más. Para mí nadie habla lo suficiente de la ensalada de verduras asada. ¿Qué te parece? Puede ser, ¿eh? Puede ser un pimiento ahí cortado a la mitad con un huevito adentro. Sí, garpa. ¿Y comida favorita? Polenta con salsa de chorizo. Chorizo, alimento indispensable en mi vida, en la cultura en general. Excelente. ¡Zurdo! Obviamente. Exceso de polenta. Entonces, la tier list, Pichón. Vamos a hacerla. Porque ya estamos en un nivel de simposio, me parece más que aceptable. Sí. Un nivel de libación más que aceptable. Te quiero preguntar, en principio, ¿cómo entendés vos Para. Que me repetime las Ah. categorías, no me acuerdo. lo crudo, lo cocido y lo podrido? Lo crudo es lo que es lo que es natural, o sea, se opone a la cultura porque no está mediado por nada. Lo cocido es lo que está procesado de una manera prevista culturalmente, ¿sí? O sea, es la cocción lo que causa la transformación cultural de lo crudo en algo cocido. Y por último, lo podrido es la transformación natural de lo crudo. O sea, lo crudo que vos lo dejás sin que ingrese la mano Humana. o la mano prevista, digamos. Lo podrido tiene que ver con que algo sale mal, Bien. pero es variable, como hablamos hace un rato, ¿no? Ok. O sea, la idea es que yo tenía que aprovechar lo crudo, o sea, tenía que hacer que lo crudo me sirviera a mí, Ujú. pero se echó a perder por fuerzas extrañas. Bien. Fuerzas que no me competen a mí. ¿Entendés? Entiendo. Bien. ¿Estamos listos? ¿Está grabando esto? Bueno. Bueno, pero igual eso lo tenés que cortar, amigo. Porque me estaba repitiendo Bueno, lo que ya dijo. ¿estamos listos para la tier list entonces, Pichón? Claro que sí. Nivel de simposio más que aceptable entre nosotros. 100%. Quiero partir por preguntarte, ¿dónde pensás que la cultura nace, que la cultura se descompone en torno a una lista de ítems que te voy a dar? En principio, la fake news. ¿Qué te parece? ¿Crudo, cocido, podrido? Bueno. Cocido, porque me parece que hay, que es como esto, digamos, es una hipercocción de un suceso natural, o no necesariamente natural, pero el agarrar un suceso y transformarlo. No necesariamente en algo bueno, porque, digamos, las fake news me parecen lo peor que existe, pero me parece una cocción hiper. Claro, pero el problema de la posmodernidad es que no sabemos qué es lo natural, ¿no? Una vez que como renunciamos a esto de la verdad como a priori, nos damos cuenta de que no importa ya el valor de verdad de un enunciado, sino que importa la dimensión performativa, o sea, qué produce en quienes lo reciben. Sí. Para mí está podrido. Está podrido porque lo que se podría entender como un hecho, un acontecimiento que es vivido por personas, por sujetos, termina siendo sufriente de un proceso operado por fuerzas extrañas, que son los algoritmos, que son las páginas de noticias de Instagram, incluso las mismas cuentas de Twitter de políticos, etcétera, ¿no? Entiendo completamente tu punto. Sin embargo, sostengo aún que me parece una cocción porque de alguna manera funciona como una noticia normal. Es decir, con buenos objetivos en un principio, pero que se transgiversan al último. Entonces me parece que es una cocción, pero de un asado pasado, digamos. O sea, pasado Quemado. cocción. Quemado, exactamente. Un chori quemado. Agregamos otra categoría. Claro, lo de los buenos objetivos igual. Lo dejamos para que opinen en el chat. Museos de arte.
Pasamos al siguiente. Libros de autoayuda. No, podrido mal. Podrido, ¿no? Podrido mal, de maldad. O sea, podrido con intenciones de agarrar el bife y dejarlo en la heladera 4 días adrede. Claro. Dejar que la naturaleza se pase. Claro, y después agarrar ese bife y dárselo a una persona diciéndole que es lo mejor que le pasó. Que le va a solucionar todo. Claro, cuando en realidad es un bife lleno de enfermedades. Hay una extensión de esto que es el influencer. El influencer muchas veces se entiende como en la línea de yo te voy a ayudar, yo tengo como una fórmula de la vida que funciona perfectamente y se puede aplicar a cualquier circunstancia en la que vos estés. Y yo quiero referirme a uno en particular que es este chabón, se llama Ashton Hall, que era deportista, era Sí. de fútbol americano, jugador. Y en un momento, retirado ya el tipo, empezó a grabar videos en los que se levantaba y se sumergía la cara en un bowl con hielo y jugo de limón. Con un aparentemente. agua estúpidamente cara. Agua estúpidamente cara, por ninguna razón, y que después salía a correr, hacía pelotudeces, no sé, se pasaba esfoliante en la cara. ¿Qué opinas? Podrido absoluto por el mero hecho de ser 100% performativo y performativo incluso no en la autoayuda, por ejemplo. Me refiero, si yo tengo una buena pluma como para escribir autoayuda, perfecto. O sea, banco que la tengas y que hagas autoayuda. Ahora, se me pasó un poquito. Panqueque. Panqueque. Juega. Ahora, si yo ya me como esa performatividad y estoy todo el tiempo haciendo cosas buscando dar una enseñanza falsa, porque ¿quién se despierta a las 4 de la mañana para estar al pedo hasta las 9? Claro, es una enseñanza pretendidamente cruda, porque Claro. es la vida de este tipo que parece espontánea, parece natural, parece no mediada, pero en realidad está absolutamente manipulada de principio a fin, tiene muchísimos cortes, tiene una puesta en escena. Es crudo desde un principio con la posibilidad de ser directamente podrido, de quemarse rápido, por el mero hecho de que funcione en el algoritmo, digamos. Y lo que pasa con lo podrido es que también la bacteria se extiende. Esto ya no lo dice Levi Strauss, ya es un poco delirio de la hora y del hambre. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Porque la performatividad de este video después produce un burnout performativo en el tipo que consume solamente eso. Porque Claro. termina viviendo como si estuviera siendo visto o tuviera que rendir a alguien, no sabemos a quién, todo el tiempo. Todos los días de su vida. Que incluso es, claro, es muy dañino para él mismo como creador, porque llega un momento en que uno se cansa de hacer siempre la misma estrafalaria, digamos, de estar siempre haciendo contenido crudo. Llega un momento en que yo como creador voy a necesitar hacer algo más. Y ahí es donde yo o me puedo podrir en el algoritmo y ser un meme, o a empezar a hacer contenido en serio. ¿Y qué pasa con la moda vintage? Más performatividad. Crudo, cocido, podrido. Más performatividad y es, creo yo, lo mismo que recién, un crudo con posibilidades de pasar directamente a ser podrido. Claro, o sea, está como más en manos de fuerzas ajenas a la cultura Sí. que en la cultura como proceso más o menos medido, metódico. ¿Por qué? Cotiza bien la ropa vintage. Claro. Es complicado. Está muy en auge las ferias americanas, que tiene que ver ahí un poco con la globalización de usar prendas que no necesariamente son propias, o al menos nativas. Entonces, bueno, hay una crudeza en usar algo que no necesariamente me pertenece. Ujú. No sé, me parece extraño quizás en ámbitos no necesariamente del hip hop, ver ropa con hip hop, o incluso la moda vintage respecto a, por ejemplo, los pantalones de trabajo. ¿Por qué salen tan caros los carpinteros y los usan para ir a los boliches? O los cargos, cuando en realidad son pensados para el trabajo de obra. A mí me parece que hay algo raro con la moda vintage porque hay capaz la probabilidad de recuperar algo que pasó al dominio de la naturaleza, o sea, al procesamiento que termina en lo podrido y pasarlo a lo cocido, contrarracionalmente. ¿Por qué? Porque es una prenda que está abandonada durante mucho tiempo, ¿no? Una prenda que no tiene uso, que está como suspendida a los ácaros, al polvo, a las polillas, etcétera, ¿no? Pero que con una buena presentación, una buena combinación, una buena gestión de outfit en general, Se cocina de se alguna- cocina de vuelta, Sí, a pesar sí. de ya haber estado usada. Ujú. Pasa algo específicamente con lo vintage en general, que creo yo, que es que por momentos puede ser un excelente ejemplo de lo cocinado, pero que no necesariamente se mantiene bien conservado. Claro. Pienso en los pantalones chupines. Ujú.
En algún momento se pudre. Que en los 80s y en los 90 eran sinónimo de rebeldía y se habían apropiado, el punk se había apropiado de ellos, el glam metal también, y ahora están completamente cancelados. Claro, y es lo que no funciona más, o mejor, funciona mal. Funciona mal. Funciona y está, mal, hace está ruido. podrido quien usa ese tipo de prendas, por ejemplo. Totalmente. Siempre hablando en las generalidades, obviamente. Por supuesto. No queremos ofender, herir A nadie. sensibilidades. Pero voy a herir tu sensibilidad capaz con algo que... Se me pegó. ¿Te ayudo, amigo? Se me pegó. Pará. La próxima encima va a tocar una fibra íntima, amigo. Los Simpsons. Hasta la temporada... Para. Vamos a hacer una pausa acá porque yo lo quiero solucionar el panqueque este. Hay que mantecarlo más, amigo. Estábamos con Los Simpsons. Los Simpsons hasta la temporada 7 es un producto excelentemente cocinado. De la temporada 7 en adelante se empieza a sobrepasar la cocción y de la temporada 16 ya ningún capítulo se salva de una cocción media pasada y ya empezamos a hablar de algo completamente podrido. Está bien. O sea, en algún momento como que se deja eso que funcionó, o no sé, los primeros Simpsons, pero que ya no se pueden adecuar a una era contemporánea, entonces empieza a pudrir. Claro, de alguna manera se adecúan, si no, no seguirían sacando tantas temporadas, pero bueno, cambiaron los clientes de esa consumición. Entonces también cambiaron las apropiaciones latinoamericanas, incluidas el doblaje, y el doblaje que estaba hasta las temporadas buenas, de alguna manera, le sumaba mucho y se apropiaban de esa cocción. En cambio ahora ya no tanto. Entonces, bueno, al menos de las temporadas 16 en adelante, en la América Latina se podría decir que ya es algo podrido. Patricia Bullrich. Absolutamente podrido. AC/DC. Se están pudriendo. Se pudren en vivo, los vas a ver pudrirse. Claro. A Angus Young se le va a caer un pedazo de carne más de la cara. Pobrecito. Yo banco las intenciones de seguir cocinando algo, pero a veces ya es necesario comerlo y ya está como esto. No, para yo ahí discrepo. Para mí ¿Por qué? sí cocina siempre. Cocina una receta de mamá, una receta que funcionó la primera vez y funciona ahora. O sea, son... ¿Vos decís que funciona? Sí, son los mismos arreglos de guitarra, son las mismas líneas de bajo, que casi todas son cuerdas al aire. Sin embargo, producen impacto, producen hard rock. O sea, como bastión de hard rock funcionan todavía. Pero te voy a dejar que termines con Almorzando con Mirta Legrand. Almorzando con Mirta Legrand es el simposio por excelencia y tiene... Corrección política aparte. ¿Cómo? Corrección política aparte, digamos. Sí, con sus salvedades. Con sus obvias salvedades y las dificultades que ejerce una entrevista con la señora. Pero es un simposio como tal. Abre el sentarse a almorzar con la señora con diferentes personalidades. Reúne esta cuestión de tener que abrir el diálogo para buscar una verdad de alguna manera. Entonces es una cocción La verdad que más le convenga a las preguntas que se había preparado ya la Mirta. Claro. Pero por supuesto que es una cocción Conveniente. y está todo medido. Sí. Está todo absolutamente convencionalizado. Habla este, come aquel. Ujú. Termina de hablar, come, habla otro. Claro. Está todo medido, hay momentos en los que hay despliegue de moda y no tiene nada que ver con la ingesta, sino tiene que ver con el ritual. Claro. Y el ritual televisado, el ritual para el afuera. Es un ritual que aparte de trabajar con cocciones, funciona como una cocción y respeta lo tradicional en el sentido del simposio. Hablando de cocción, ¿no? Hay como lo quemado, un Podríamos panqueque. pasar los panqueques a otro... Panqueque. Boloñesa es la principal que va siempre en las capas y después eso va intercambiado acompañado con cosas. Ahora boloñesa y salsa blanca. No están grabando, sí. ¿Cree que se apagó el minero? El ramen, claro. Hay que ir a hacer Randy, boludo. Unos momentos después. Muy prolijo. Todas las lasañas son iguales. 20 minutos después. Papo. Oh. ¿De prolijo, sucio o podrido? Papo sucio, desprolijo y podrido. 6 horas después. Panqueque. Cuando complete una capa, panqueque. Ok, y ahora esta va con jamón, ¿qué es? Boloñesa y queso. Jamón. Varias bromas malas después. ¿Así está bien o...? Sí. Mi mamá una vez me dijo, re lindo en los comentarios, pero ¿por qué uno dice que el de rulos invierte en semen?
Una deuda con la sociedad más tarde. Pero parece un trozo de... ¿Y ex futuro? ¿Crudo, cocido o podrido?